Bueno, muy buenos días. Iniciamos la penúltima clase de este módulo. Sean todos bienvenidos. Vamos a tratar el tema evacuación. Bueno, me imagino que todos tienen una vaga idea de lo que es evacuación, pero hoy vamos a tocarlo en forma técnica para poder llevar en cuenta algunos detalles que a veces se nos pasa debido a que no estamos involucrados al 100% en el proceso de esta. Bueno, permiso, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Antes que nada debemos de tener un plan. El plan de evacuación, ¿qué es? Son estrategias descritas, divulgadas y conocidas en todo el nivel de la organización para el desplazamiento de las personas en una situación de peligro inminente a un sitio seguro. Característica del plan: debe ser escrito para que permanezca, debe ser aprobado para que se institucionalice. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos preparar nuestro plan de evacuación, tanto parcial como total, y debemos describir en él cuáles son los pasos a seguir y bajo qué circunstancias lo haríamos. Esto debe ser aprobado por la alta dirección. Una vez aprobado por la alta dirección, debe socializarse, porque esa es la forma en que se le llama. No se capacita sobre lo que es el plan de evacuación, se socializa lo que es el plan de evacuación. Debe estar publicado para que esté al alcance de todos, o en su defecto deben de repartirse igual número de copias a las cuales tenemos en personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada personal debe contar con una copia. Debe ser enseñado a los interesados. Sí, se debe de realizar por lo menos, la 14.390 dice por lo menos una vez al año. Debe ser practicado convenientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe tomar con suma seriedad la realización de estas prácticas. ¿Qué es la evacuación en sí? Es el conjunto de procedimientos y acciones tendiente a que las personas amenazadas por un peligro, ya sea incendio, inundación, etcétera, protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo, ¿no? El famoso punto de encuentro, que es el lugar de menor riesgo que se encuentra dentro de las instalaciones del emplazamiento, o sea, esto industrial, institucional, cualquier característica que tenga el lugar donde se aplique esto debe tener esa característica. El punto de encuentro debe ser el lugar donde exista el menor riesgo para las personas. Consta de varias fases. La primera de ellas es la detección. Es el tiempo transcurrido desde el momento en que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Este tiempo depende de clase de riesgo, medios de detección, día y hora del evento, porque no es lo mismo que suceda en un día en horario normal dentro de lo que tiene que ver con la jornada laboral, a que suceda un día feriado o un día domingo en el cual el emplazamiento se encuentra vacío. El uso de la edificación sería si esta es industrial, si esto es para depósito. Si es para depósito, es muy difícil ser detectado una emergencia hasta que la misma ya pasa a la siguiente fase. En la fase de detección,
Una vez se ha identificado el peligro, la persona que lo detecta informará al comité de emergencia. Obviamente, esto pareciera ser muy parsimonioso, pero debe suceder en un lapso de tiempo pequeño, lo más rápido posible. Quien cerciorará de la veracidad de la misma a través de las dependencias o organismos responsables. Normalmente por los paneles detectores de alarma, uno puede identificar el área que está siendo denunciada como con un evento. A veces cuando no tenemos o no hacemos el mantenimiento adecuado para lo que es el sistema de detección, normalmente podemos tener este inconveniente en el cual se esté desarrollando un evento y nosotros no podamos asistir al mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de que el mismo está sucediendo. La segunda fase ya es la fase de alarma. El tiempo transcurrido que el peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar el sistema de alarma y evacuar, ese tiempo depende del sistema de alarma y del entrenamiento del personal. En esta fase, la activación de la alarma, una vez corroborada la situación de emergencia, el comité de emergencias dará la orden a los coordinadores de evacuación previo análisis de la situación y de acuerdo a su criterio. La tercera fase es la preparación para la salida, defina, definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. El tiempo depende de el entrenamiento del personal, sistemas de comunicación y sistemas de alarma. En esta fase de preparación para la salida, el coordinador de evacuación deberá verificar quiénes están en el recinto, dar instrucciones para apagar los equipos o, de ser necesario, interrumpir el fluido eléctrico, cerrar las puertas sin seguro, proteger valores cuando sea posible y recordar las vías de evacuación y el de punto de reunión final o el famoso punto de encuentro. La cuarta fase es la salida. Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona hasta que sale la última persona. Este tiempo depende de la distancia a recorrer, número de personas a evacuar, capacidad de las vías, limitantes del riesgo. ¿A qué se refiere esta parte? Se refiere a que se debe conocer perfectamente la evacuación, el circuito completo, la forma en que vamos a evacuar el edificio o el establecimiento y por sobre todo debemos tener conocimiento cuántas personas se encuentran trabajando o en actividad en ese momento en el emplazamiento. Eso es muy importante. Se debe de contar con un registro para poder que contabilizar a las personas una vez que haya iniciado el proceso de evacuación. En esta fase de salida, el coordinador de evacuación dirigirá la salida del personal a través de los pasillos, cerciorándose de que no quede nadie en las oficinas y verificando que el personal no corra, que no se devuelva por ningún motivo, que se dé prioridad al personal con mayor riesgo y que las mujeres se quiten los zapatos de tacón alto. Adicionalmente, debe verificar en el punto de reunión final la cantidad del personal evacuado.
Por lo general, esto debe hacerse a través de una conformación de una brigada de evacuación. Los brigadistas de evacuación deben ser sectorizados a modo de que cada encargado de cada sector pueda identificar cuántas personas se encuentran en ese punto durante ese horario. Lo que todos deben conocer es mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Sistema de alarma se debe de conocer. El sistema de alarma, cómo pulsarlo, si existen o no sistemas de comunicaciones, cuál es el número de comunicación de emergencia en caso de que ocurriera algún evento, cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los puntos de reunión y qué procedimientos específicos a seguir en caso de emergencia. Bueno, el sistema de alarma por lo general se colocan la estroboscópica con pulsadores en distintas áreas. Los pulsadores no deben ser percutidos o disparados sin ninguna necesidad, a no ser que se comunique que se realizará una prueba del sistema. Para la comunicación no es necesario que se baje a todos los niveles. La comunicación de una prueba del sistema de alarma la debe de saber el encargado de seguridad patrimonial, los encargados de área, el encargado de recursos humanos y la gente de la alta dirección. Sistema de comunicaciones. En algunas entidades se cuentan con, en algunas entidades se cuentan con intercomunicadores que se encuentran en distintas áreas, los cuales con simplemente levantarlo uno ya accede a lo que sería una atención inmediata por parte de la gente de patrimonial, que por lo general se encuentran vinculados, este tipo de sistemas se encuentran vinculados con portería. ¿Sí? ¿Por qué con portería? Porque ellos son los encargados de habilitar tanto la salida como la entrada de personas. Además, una función tan importante como la de ellos, que es la de contabilizar la cantidad y horario de personas que ingresaron a la planta o al establecimiento para que en el momento que suceda un evento desagradable se pueda tener un dato certero de cuántas personas se encuentran en el emplazamiento. ¿Mm? Hay otros sistemas también de comunicación habilitados en algunas empresas. ¿Por qué doy el énfasis de en algunas empresas? Porque no en todas las empresas es permitido el uso del aparato celular como radiocomunicador o como medio de comunicación entre una persona y otra. Bueno, con respecto a las vías de evacuación, estos deben encargarse, por lo general, se deben de encargar tanto los miembros del CIPA como los miembros de la brigada de evacuación deben de encargarse de mantener despejadas las vías de evacuación. ¿Mm? Permiso, voy a mirar algo. Te voy a silenciar, yo no te vayas a preocupar. Bueno, muchas gracias. Bueno.
nos quedamos en que los encargados del CIPA, tanto los miembros del CIPA como los miembros de la brigada de evacuación, deben ser los responsables de la verificación de que las vías de evacuación se encuentren despejadas en todo momento durante toda la jornada. ¿Por qué hablamos de puntos de reunión? Porque se debe de conocer. ¿Y cómo se va a conocer la ubicación del punto de encuentro? Y a través de las prácticas realizadas en forma semestral o en forma anual. Eso ya depende de la organización, pero este ejercicio se debe realizar por lo menos una vez al año. Procedimientos específicos a seguir en caso de emergencia. ¿Por qué habla de eso? Y por qué existen algunos lugares bajo algunos procesos los cuales necesitan ser aislados en caso de que suceda un evento fortuito. En caso de que suceda un evento fortuito en un lugar donde tenemos la circulación de un fluido inflamable, por lo general el mismo se debe ser bloqueado y debe ser sellado esto. ¿Sí? Em, ¿En serio me decís? Vamos a compartir de nuevo, a ver si hubo algún error. Acá nos acaban de avisar de que hay un problemita. Voy a volver a compartir a ver si vuelve a salir el mismo error. Voy a comenzar de nuevo otra vez. Esto sería la diapositiva inicial. ¿Este es lo que están viendo o lo que todos ven o solamente una persona tiene problema con esto? Si alguien me puede responder, por No, favor. profesor, el siguiente era que se quedó solo en las vías de evacuación, no sé qué. Más adelante. Ok, vamos a reiniciar todo el proceso entonces para ver qué es lo que pasó. Vamos a reiniciar el proceso. Algo pasó. Ya, en serio. Che. Muy buenos días y parece que está Kaiway nuestro equipo. Bueno, por favor, si me indican hasta dónde les corre bien la diapositiva. Sí, está corriendo. Ok, Más adelante, sí, más adelante. ahí nos Ahí quedamos. te quedó. Sí, Ahí nos quedamos. sí, Perfecto. ¿Continuamos? ¿Mm? sí, Ya, profesor. espero que se haya subsanado el proceso. No, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, en fin. Hace frío, así es que la computadora debe tener frío. Ok, antes de mandar la evacuación, de solicitar o de habilitar lo que sería la evacuación, siempre se debe verificar la veracidad de la información. Estuve diciendo que esto se puede realizar en forma fácil a través del sistema de monitoreo o panel de alarma, toda vez que el panel esté en un mantenimiento adecuado y que el sistema esté adecuadamente preparado. ¿Por qué te digo eso? Porque pudiéramos tener nosotros inconvenientes con respecto a que el problema o diríamos el inconveniente
el inconveniente sea, por ejemplo, una fuga de un gas X y que nuestros detectores simplemente sean detectores de humo o calor y no tengamos o no contemos con ese tipo de detectores para poder decidir si se encuentra o no en el ambiente presente este gas, el cual se ha escapado. Eh, Seamos más específicos y más claros. En caso de un frigorífico que no cuente con detectores termovelocimétricos que ayuden a que puedan detectar tanto a baja temperatura como a temperatura ambiente normal, es un problema. También, si el mismo no cuenta con detectores de amoníaco, podríamos tener una fuga de amoníaco dentro de la planta y tener una serie de personas intoxicadas sin detectar la presencia del mismo en el lugar de trabajo. ¿Les quedó claro más o menos o algo más que le pudiéramos agregar en caso de que no pudieran entender? Bueno, yo doy como un sí que entendieron todo. También se debe identificar las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, ¿cuáles serían las medidas de seguridad? La liberación del flujo de salida de emergencia para facilitar la evacuación del área, tanto la entrada y salida de vehículos de emergencia, así como la presencia y funcionalidad de todos los equipos necesarios para el evento. ¿Cómo se debe realizar? Y esto se debe realizar en forma periódica. No se debe hacer cada vez que va a haber una evacuación nada más. Entonces se debe realizar en forma periódica. La periodicidad la establecemos nosotros a través de lo que sería la identificación o evaluación de riesgos laborales. Una vez que tenemos nuestra evaluación de riesgos laborales, vamos a tener nuestras áreas calientes o áreas rojas, como se le llama, o áreas de mayor cuidado. En esas áreas de mayor cuidado podemos intensificar los controles hasta incluso 2 veces por semana. Después vamos a tener un área donde es amarillo, que sería un área media, de carga media. Esa carga media nosotros lo podemos manejar entre 15, 22 días. Podemos controlar una vez al mes incluso. Y la que sería el área verde, que sería el área de evacuación, área patio, frente, laterales. Eso lo verificamos una vez al mes, una vez cada 3 meses, que es lo que verificamos en el área verde y verificamos el control y estado de las señaléticas, que todas se encuentren visibles, en buenas condiciones, que no se encuentren obstaculizadas por ramas de árboles, etcétera. Se debe conocer la señal de alerta y alarma. ¿Por qué? Porque hay veces que el proceso en una empresa de carga de fuego media no es necesario que cada vez que suene la alarma se salga corriendo. Debe de existir un tipo de alarma de un toque o de 2 toques para la prueba, así como para la verificación. Caramba, se fue, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a esta diapositiva? ¿Qué le pasó? Buenos Aires. Un tipo de alarma puede ser eh, de un bit o 2 bits para la verificación del estado de funcionalidad de la alarma
y de uso o de flujo continuo para indicar digamos, la salida de esa área, evacuar esa área. ¿Mm? Es cuestión de cada organización, de cada tipo de manejo, de cómo se pueden establecer, qué tipo de procesos tenemos, existe o no nivel de ruido, todo el personal va a poder acceder a escuchar la alarma o signo de evacuación. Mucho depende por eso le digo, todo se basa en la evaluación de riesgos laborales. Siempre se deben reconocer las vías de salida de la empresa, cómo es, y verificando el estado de las puertas, que las mismas estén funcionando, que no se encuentren bloqueadas, que no se encuentren candadeadas, porque es famoso las puertas cortafuego. Las puertas cortafuego, eh, si no le enseñamos a la gente que la misma no debe ser utilizada como vía de entrada y salida al lugar de trabajo, por lo general los patrones se vuelven reacios a la instalación de las puertas cortafuego. ¿Por qué? Porque al contar con una entrada, para ellos una entrada vulnerable a la planta, al no ser detectado rápidamente cuando esta es abierta. Por eso por lo general, se colocan sensores en las puertas para que uno en caso de que llegue a abrir o a activar la puerta, suene un pequeño bip, el cual indica en el área, puede indicar la necesidad de mantener cerrado eso o la inobservancia de lo que sería el uso inmediato de ese bien, que es la puerta cortafuego, que es la de salida de emergencia, la que cuenta con barra de pánico. ¿Mm? Bueno, eh, se debe conocer el punto de encuentro o punto de reunión final. Este debe encontrarse no muy lejano o muy alejado del el emplazamiento en sí, del establecimiento en sí, y debe contar con la particularidad de ser un espacio abierto en el cual se pueda hablar y escucharse de manera adecuada, porque el encargado de la evacuación va a necesitar comentar ciertas maniobras o ciertas cosas o preguntar o puede pasar lista y no encontrar a cierta cantidad de personas, lo cual va a necesitar la colaboración de los presentes en el lugar del encuentro. Por eso es que una de las particularidades debe ser un lugar donde se pueda hablar a viva voz y se pueda escuchar sin ningún problema. Otro debe ser despejado, no debe contar con árboles, no es el famoso allá abajo del árbol va a ser más seguro. No, lamentablemente no, no cumple y en caso de una intervención, tanto hay entes que nos fiscalizan la ubicación de nuestro punto de encuentro. Uno de ellos, el Ministerio de Trabajo, nos fiscaliza a través del Departamento de Fiscalización Laboral. El MADES nos fiscaliza en la renovación de la licencia del emplazamiento. El MADES solicita ciertas documentaciones con respecto a lo que tiene que ver a seguridad y salud ocupacional. Y también nos fiscaliza la empresa aseguradora del bien o del establecimiento. ¿Mm? Profesor, una pregunta, ¿por qué no bajo árboles o algo por el estilo? Tiene que ser en descampado. Así mismo debe ser en descampado, porque para que sea más fácil el vernos
o visualizarnos en caso de que necesitemos contarnos o numerarnos por área, podamos numerarnos más fácilmente y esté más disponible a la vista del tanto del grupo de entrada, o sea que los brigadistas que van a combatir el incendio y también los bomberos que van a ir llegando, la policía que puede llegar también ante un evento fortuito, necesita visualizar a la gente que se encuentra en el predio. Eso solamente lo van a descubrir a medida que hacen la prueba de evacuación. Eh, Y uno de, en el caso de edificios donde hay toda población, ciudades, normalmente solicitan la evacuación en frente de los edificios o en las plazas más cercanas. sí, tenés razón, cuando se hizo la evacuación del World Trade Center, que fue el año antepasado, el año pasado no hicieron, el año antepasado hicieron la evacuación y ellos cerraron media calzada de la autopista Aviadores del Chaco. eh, Tuvieron que cerrar media calzada, desde la esquina de Cefisa más o menos, anteriormente Cefisa, no sé ahora qué hay ahí, hasta el lugar ese donde estaba el PC de Santipeña, hasta ahí cerraron ellos. Y se hizo la evacuación de la gente del World Trade Center. Y yo estimo que cada uno, de acuerdo al nivel de riesgo y peligrosidad que cuente dentro del establecimiento, y si no cuenta dónde hacer su punto de encuentro, es obvio que van a tener que ayornarse a lo que dispongan en los alrededores. Ese es solamente un evento. Otro evento que se había realizado el año pasado y que salió bastante bien también fue la evacuación de Petrobras. Después de que sucedió el accidente, el incendio en Petropar, ¿se acuerdan? Después se hicieron una práctica en Petrobras para evacuación y ellos tuvieron que llegar a salir hasta la avenida, la doble avenida Sí, esta. sí, porque lleno de árboles ahí alrededor y no hay Sí, sí, sí. No, resultado. y ponen como cortaviento, pues. Por eso te digo, todo pues depende del emplazamiento y de lo que vos tengas como lo que sería identificado como riesgo laboral o riesgo de exposición. Las recomendaciones de las normas son simplemente recomendaciones. Se recomienda que, dice, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese caso? En ese caso se encuentra alrededor, se plantan árboles para qué y para ayudar a que llegue con menor fuerza el viento hasta los tanques que se encuentran ahí. Es por eso que se coloca el famoso cortaviento alrededor de las plantas petroleras, tanto Petrobras, Copetrol, Petropar lo que más o menos, no malo, pero sí, está bien. Pero Pero normalmente todas las industrias tienen cordones de cortavientos alrededor del perimetral de su planta. Por lo menos por mm, acá se ve mucho que ponen el cortavientos, especialmente eucalipto y el otro que es la tacuarilla. ese sería para tratar de ganar territorio a la humedad. Eh, es un bien, pero no, mm, es dudoso. Eucalipto puede estar alrededor de una planta habría que ver, habría que ver. Pues, Normalmente es perimetral, no es cerca de la planta, sino perimetral del terreno, es lo que hacen, profesor.
Ahí el mayor problema que ustedes tienen, vos me estás hablando de billeta, ¿verdad? De aval. Así es, billeta completa. Mm. Y sí, ahí lo que ustedes tienen el mayor problema es que es la sequedad del terreno y la inmensa cantidad de polvo que se distribuye. Así mismo. A cada casa necesitamos cortavientos. Yo, por ejemplo, enfrente de mi casa lleno de como esa palmera y el otro que es coquito, que ataja mucho. Y Ujú. así nos defendemos del polvo y el viento. Entiendo, 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 entiendo. Eh, bueno, por eso te digo, depende mucho del tipo de suelo, el tipo de riesgo que tenés alrededor. Ahí, por ejemplo, tenés también otra empresa que es bastante colaborativa con la comunidad, ¿no? Fluoderm. Fluoderm produce sales y produce ácido, ácido sulfúrico, ácido sulfídrico. Y ahora ácido clorhídrico también. Y si por pedido de la SAP, pues, es que cada vez está más contaminado el río y cada vez le agregan más componentes químicos al agua que hace que nos enfermemos todos lastimosamente antes de tiempo y bueno, en fin, pero el río está altamente contaminado. Ellos son proveedores casi exclusivos de la SAP. Yo diría más bien que casi más del 70% de su producción depende de la SAP. Y tiene su planta en Viñascue que es directo para la SAP. Eso dicen, pero sale igual de Villeta, sale camiones grandes y se va con los famosos garrafones de ácido. Increíble ese. Sí, la producción se hace acá y allá puede hacer almacenamiento nomás. Sí, ya para tener cerca, no me acuerdo. Hay muchas cosas ahí, muchas cosas. Cuando me invitaron para formar lo que sería el plan de seguridad, el sistema de seguridad, ahí me recuerdo que hice la evaluación y así como me salió luego, no, no luego era. Bomba de tiempo es todo acá prácticamente. A mí me dieron un plazo de 48 horas para decidir y opté por no, gracias a Dios, y me encuentro bastante tranquilo con mi mente y con mi familia, con la profesión y mi forma de trabajo, me encuentro bastante bien. O No me sea, es que casi arrepiento. no encuentran los profesores. Se complica, bueno, si sos alguien bien entendido, bueno, ya te digo, es una bomba de tiempos difíciles. Tengo quemadura de tercer grado ahí, compañera Ana, y la quemadura leve. Ahí de tercer grado o de cuarto grado de amputación. Profesor, ya hubo muertes, no hay computación, nomás muerte, pues ya se tuvo acá varios por derrame al querer cambiar bombas o ajustes que se les salpicó todas las personas y estuvieron en terapia hasta fallecer de quemadura completa de cuerpo. Sí, sí, sí va a suceder. Yo solicité el bloqueo de las válvulas, bloqueadores, la cantidad de cosas que yo solicité, los papalardos me saltó por la cara cuando le mostré el listado de las cosas que solicitaba. Eso puede ser un problema, no quieren invertir. No, eso siempre buscan, qué feo es hablar así, porque no podemos hablar de la función del colega, porque a veces el colega hace también por cierto tipo de necesidades, pero les deseo de todo corazón de que no tengan que decidir entre lo que sería anteponer la parte económica y anteponer la ética personal. De todo corazón les deseo que tengan la suerte de poder anteponer siempre la ética profesional y paz mental por sobre todo. Y no se arrepientan. A veces en realidad golpea. ¿Por qué? Porque ese número que te estaban ofreciendo era algo llamativo, pero
que en realidad tiene mucho que ver con respecto a tu, digamos, después tranquilidad y paz mental como profesional y como persona. Bueno, sí, sí. Y vas a tener también riesgo de aplastamiento y eso mismo que vos ves que se utiliza para la purificación sale a través de la planta de decantación, vuelve a salir al río y la gente vuelve a pescar del río y vuelve a meter eso a la comunidad y gente que va de afuera de la comunidad va y traslada nuevamente a sus comunidades ese material que va y llega hasta el río. Me van a perdonar, pero yo realmente si no es pez criado en estanque, prefiero no consumir. ¿Por qué? Porque los peces criados en estanque son criados con balanceados y bajo niveles controlados de Sí, profesor, contaminación. ese es el error que todo el mundo dice, ah, vos sos dieta, vamos a comer pescado hoy. Y acá nosotros no comemos pescado, nada, prácticamente no se consume para nada, se lleva a todo otro lado, pero acá la gente no consume el pescado de acá. Es que, es que la verdad, Cari, la verdad, si pensás bien y si ves toda la cantidad de cosas que llega hasta el río, no te entran ganas de comer nada. Qué pena, Dios mío. Bueno, cambiemos de tema, porque poco más. Bueno, convengamos de que hablamos de la cuestión de que había una recomendación con respecto a la ubicación del punto de reunión. Debe reunir ciertas características, existen como recomendación, existe como recomendación. Pero ustedes, en base a lo que tienen disponible en la comunidad o en el establecimiento o emplazamiento industrial, como le quieran llamar, es en base a eso lo que deben elaborar su plan de evacuación, ubicar del punto de encuentro, el famoso nosotros tenemos todo y queremos que vos vengas nomás ya. Esa es una cuestión muy complicada y les recomiendo que analicen bien lo que van a hacer. Acuérdense de que existe, la vez pasada hablamos con la gente que estuvo en la clase presencial, les comenté que algo que nosotros debemos de llevar en cuenta, que es el artículo 205 del Código Penal paraguayo, que nos da una pena privativa de libertad de hasta 5 años de prisión por tener conocimiento de qué se debe hacer y no lo hacemos. ¿M? Nosotros tenemos la culpa. Si es que nosotros sabemos de qué se debe hacer y no lo hacemos. Y podemos llegar bajo la excusa de yo no sabía y yo no sé y yo no esto y yo no aquello, podemos llegar hasta inclusive a negociar 3 años de cárcel, pero hasta ahí. Es mínimo 3 a 5 años de cárcel. Bueno, Es como si continuamos. fuera una misión de auxilio también. Poquito más grave, poquito más grave. Sí, claro, porque sabías y no hiciste. Claro que va a ser más grave si es una planta. Ujú, sí, así mismo. Esta es una imagen un poco sacada de la época de los 80 cuando todavía existían los teléfonos públicos. Hoy por hoy ya no existen, pero es una forma de decir, todavía el agua no me llegó hasta el cuello, tengo todavía tiempo para poder esperar. La situación todavía no llegó al límite, por eso que puedo seguir esperando. Pero hay situaciones en las cuales no podés dejar que llegue al límite la situación para poder reaccionar. A eso se refiere, esta es una utopía. La imagen es una utopía con respecto a lo que trata de indicar el texto. ¿M?
Durante la evacuación, si nosotros no le hacemos practicar a nuestra gente, no van a conocer. Si no tenemos una buena brigada de evacuación, no van a saber cómo manejarse. Simplemente van a atropellar al estilo caballo loco, corriendo por todos lados y vamos a tener un desbande de gente que después no va a ser difícil contabilizar porque vamos a tener un grupo que salió por la derecha, otro grupo que salió por la izquierda y un grupo que salió por la escalera, otro grupo que trató de entrar por el ascensor, se trabó, se cortó la corriente y se quedaron atrapados. Tenemos ya problemas con gente atrapada. También ya nos complicó el acceso a esas personas. Un sinnúmero de cosas que si no hacemos la práctica, no podemos detectar. Solamente con la práctica anual y periódica podemos detectar las falencias a las cuales estamos expuestos. ¿Mm? Eh, bueno, lo ideal, lo ideal, lo que el mundo te dice es no utilices los ascensores en caso de emergencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos personas excedidas en peso? Cuando tenemos gente sedentaria en el grupo y por sobre todo cuando tenemos mujeres embarazadas en el grupo que tenemos que evacuar. ¿Mm? Háganse esa pregunta. Siempre cuestionense para arriba, nunca cuestionen para abajo, porque si cuestionan para abajo, siempre se van a quedar cortos. Sean extremistas, sean fatalistas, porque si no son fatalistas, no van a tener la visión necesaria o la claridad necesaria con respecto a los riesgos a los cuales están expuestos. ¿Mm? No podés permitir que gente embarazada siga trabajando, por ejemplo, en el tercer piso, siendo que vos sabés que si tenés que evacuar, esa persona se te va a tener que bajar 9 escaleras como mínimo y no sabes en qué estado va a llegar. ¿M? Se recomienda la rotación del personal bajo la misma función. Acuérdense de que la persona no puede ser disminuida en su capacidad laboral. Si esta persona estaba trabajando en base a un análisis de algo X, hay que tratar de facilitarle todo para que ella siga haciendo su análisis de X en la planta baja. ¿M? En el caso de que la empresa sea inclusiva, la famosa empresa inclusiva o abierta, rayos, deben de llevar en cuenta de que esas personas tienen el doble de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen la lentitud tanto corporal como la indisposibilidad de movilización propia y también pierden la capacidad o noción mental ante el peligro. No me vengan a decir nosotros somos una empresa inclusiva si ni siquiera hicieron todavía su prueba de evacuación. ¿Le asustaron ya a esta persona para poder saber cómo va a reaccionar? Mm. Hablemos de todos los riesgos antes de, no cuando ya pasaron. Le dejo hasta acá porque ya está terminando nuestro tiempo. Tenemos un breve receso. Nos conectamos nuevamente dentro de 10 minutos. ¿Les parece? Tómense un desayuno, se van al baño. Aquellos que pueden, acuérdense de eso que tenían el celular guardado en el cajón de volver a conectar con el Windows. ¿Les parece? Ok, profesor. Sí, profe.